Hola a todos, bienvenidos a Plan de las Edades. Continuamos con la aventura de explorando nuestro Nuevo Testamento, donde estamos explorando el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, pasaje por pasaje. Y hoy entramos a Mateo capítulo 3. En la Reina Valera el título de este pasaje es Predicación de Juan el Bautista. Y vamos a entrar directo en materia, a leer Mateo 3 del 1 al 12. Estoy leyendo yo de la Biblia de las Américas. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no presuman que pueden decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Qué pasaje tan hermoso. Hemos venido explorando ya Mateo con anterioridad. Dice en aquellos días, es muy interesante porque la última vez que estuvimos en el pasaje anterior, ¿sí? Jesús era un bebé, un niño pequeño de alrededor de 2 años o ya un poquito mayorcito porque ya han regresado de Egipto. Y aquí de repente hacemos un salto de casi 30 años. Y dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es tan interesante porque los profetas del pasado, ¿sí? Los profetas del Antiguo Testamento, han sido siempre reconocidos porque su llamado siempre ha sido el arrepentimiento. Han ido al pueblo de Israel, a los reyes, a los sacerdotes, bueno, al pueblo en general a decirle: arrepiéntanse. Y ese siempre ha sido el llamado de los profetas. Usualmente iban hasta donde estaban los reyes, hasta las cortes, iban al templo, o sea, iban a los lugares más públicos. Y es interesante cómo aquí Juan el Bautista, ¿sí? Después de que han pasado 400 años casi de silencio, se dice, de la voz profética, o sea, de que profetas como los del Antiguo Testamento no se habían levantado, después del último exilio y de que es arrasada Jerusalén y demás, que regresan y reconstruyen, pero luego otra vez por causa de su desobediencia es arrasado. Y luego de todo esto que acontece, vino la reconstrucción de este segundo templo por mano de Herodes y todo esto, pero en todo ese tiempo no había habido voz profética, ¿sí? Habían habido atisbos de algo, ¿sí? Con los macabeos hubo como un avivamiento a nivel de Judea cuando se libraron del yugo, ¿cierto? De los colonos que estaban ahí colonizándolos, ahí el imperio greco-romano que apenas estaba ya en sus disputas y demás. Y hubo como un tiempo de independencia, pero de nuevo quedaron bajo el yugo de Roma. Pero en todos esos años no hubo una voz profética como los profetas de antaño. Y entonces llega Juan, o sea, aquí tenemos un acontecimiento porque es públicamente, ¿sí? Ya tuvimos el acontecimiento de la anunciación de Jesús y todo y lo que aconteció con los magos que fueron a anunciar en Jerusalén. Pero aquí tenemos un acontecimiento público donde Dios rompe el silencio con su pueblo. Donde después de 400 años aproximadamente, Dios envía nuevamente un profeta a proclamarle a su pueblo. Y si ustedes fueran a proclamarle al pueblo algo, o sea, piénsenlo por un momento. Si ustedes fueran a predicar, ustedes seguramente escogerían
el lugar más concurrido, ¿sí? Si ustedes fueran a predicar en las calles, yo creo que ustedes no buscarían un callejón por donde no pasa casi nadie. Ustedes buscarían los lugares más concurridos, irían a la plaza central de su ciudad, irían a un parque donde haya mucha aglomeración de personas. Y es interesante cómo para cumplir la palabra, ¿sí?, aparece Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, en los desiertos habían rutas comerciales, entonces muchas personas que iban de ciudad a ciudad pasaban, ¿sí?, por esas rutas para ir de una ciudad a otra. Entonces tampoco es que Juan, ¿sí?, estuvo predicando en un lugar súper desértico porque entonces nadie se hubiera dado cuenta, ¿sí? Seguramente era un lugar que estaba cercano a alguna ruta o algo, pero lo interesante es que apenas las personas empezaron a escucharlo, empezaron a pasar la voz unas a otras. ¿Por qué? Porque eran 400 años de silencio. Fuera de eso estaba la expectativa del Mesías, estaba la expectativa del reino de Dios, estaban bajo el yugo romano. Después de muchas disputas y de todo un tema político y religioso, de sumos sacerdotes que eran reyes, en su momento alcanzaban a ser reyes, luego que quedaron como solo sumos sacerdotes, luego el tema de Herodes como el último rey, ¿sí? Pero era un rey que ni siquiera fue puesto por el pueblo, ni siquiera era de la línea de David como tal, 100%, ni siquiera era así, sino que el Senado romano fue el que decidió que fuera el rey de los judíos. Entonces imagínense la opresión en la que estaban ellos, eran una colonia romana realmente prácticamente, ¿sí? Aunque se decía que eran un pueblo amigable con el César, en una manera de que hacerlo sentir mejor, pero su posición era totalmente de humillación. Entonces en las sinagogas, cada 8 días que se reunían, estaba la expectativa del Mesías, de que viniera el reino de Dios, de que viniera aquel personaje mesiánico que iba a instaurar esa paz, que iba a instaurar, ¿sí?, el reinado de Dios, que iba a traer consigo una nueva era, un nuevo siglo, un nuevo año, el año agradable del Señor, donde se iba a cumplir un gran jubileo, iban a ser perdonadas las deudas, bueno, muchas cosas por el estilo que veremos más adelante cuando las mencione. El caso es que tenían toda esa expectativa, entonces de repente se levanta una voz en el desierto, como no se había levantado antes. Se habían levantado figuras a decir que eran el Mesías, y muchos habían seguido detrás de ellos y habían hecho revueltas militares y habían terminado muertos, y ahí se había dicho, no, estos no son el Mesías. Sí, pero no se habían levantado voces proféticas como las de antaño. Y aquí que aparece Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y aparece un personaje que les recuerda las historias que han leído de Elías, de los profetas de antaño, vestido como Elías, con pelo de camello, cinto de cuero a la cintura. Fuera de eso tenía una dieta extraña, comía langostas y miel silvestre. Ahora, langostas, si les cuento para los que no lo saben, aunque ahorita con lo que ha pasado últimamente muchos ya saben cuáles son las langostas de las que habla la Biblia. Sí, algunos piensan en langosta y piensan en el marisco, ¿sí?, en el de mar, ¿sí?, la langosta, pero no, aquí se refiere a unos insectos que son como unos grillos pero mucho más grandes, ¿sí?, y que se comen. Entonces la dieta él era muy particular, comía langostas, ¿sí?, comía miel silvestre. Ahí hay algo que es interesante, ¿sí?, como este profeta, las langostas usualmente se consideran una señal de una plaga, o sea, son una plaga, ¿sí? Cuando se salen de control son una plaga y pueden acabar, incluso es una de las plagas, ¿sí?, que Dios utiliza con los egipcios, ¿cierto? La plaga de las langostas. Y es interesante cómo para los profetas las plagas son su alimento, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y es que cuando hay voces proféticas realmente son las que pueden interpretar, las que pueden ver lo que está pasando a su alrededor, las que pueden decir esto está pasando por causa de, esto es un llamado de atención de parte de Dios, o esto vino como consecuencia de nuestro pecado. Entonces las plagas son como el alimento de los profetas, pero eso hay una nota al pie de página, me pareció muy bonito decirlo de esa manera. Y dice que el mensaje que viene a traer este profeta que comienza en el desierto es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa palabra para arrepentirse es una palabra que a veces está tan trillada. En el griego esa palabra es metanoia, que significa cambiar la manera de pensar.
Pero recordemos que estos evangelios, recordemos que este mensaje fue dado en medio de una cultura hebrea, ¿sí? Cuya mentalidad no era griega, sino hebrea. Y tenemos que ver un poco más allá de esta palabra. ¿Qué significaba para los antiguos hebreos esta palabra? Y es interesante porque en el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento como tal, ¿sí?, no aparece de esa manera, como arrepentimiento. Aparece es retornar o sentir un profundo dolor, ¿sí?, un profundo remordimiento por algo. Entonces, los profetas cuando decían, y cuando leemos en nuestras traducciones de Biblia que dice arrepiéntanse, ¿sí?, lo que están diciendo es retornen, regresen. Y esta es la palabra que está diciendo aquí también en el Nuevo Testamento con metanoia. Cambia la manera de pensar, da una vuelta, un giro de 180 grados, es regresar. Entonces, el arrepentimiento bíblico no es tan solo sentirse mal por las cosas que se han hecho, es regresar a Dios, es aborrecer, detestar el camino que nos ha llevado a alejarnos de Dios, las cosas que nos han llevado a alejarnos del camino de Dios, dar un giro de 180 grados y regresar a la fuente, regresar a Dios. Entonces muchos a veces se quedan en la mitad del arrepentimiento porque creen que arrepentirse es tan solo dejar las cosas malas, pero quedan ahí quietos, y ese no es el arrepentimiento. Arrepentirse es regresen a Dios, o sea, dejen eso que están haciendo, dejen aquello que estaban haciendo y regresen a Dios, regresen al camino del Señor. Entonces, cuando un profeta dice arrepiéntanse, no está diciendo únicamente pidan perdón por sus pecados. Todo arrepentimiento incluye el pedir perdón por los pecados. Pero no todo perdón de pecados va de la mano del arrepentimiento. Hay muchas personas que se han acostumbrado a pedir perdón por sus pecados, pero no están verdaderamente ni bíblicamente arrepentidos, porque continúan actuando en sus pecados. En cambio, la palabra arrepentirse, bíblicamente viéndola, es una palabra que es muy radical, porque es un dejar el pecado y darle la espalda para no volver a él. Incluso en el hebreo la figura es más fuerte, es de quemar la casa. O sea, de quemar la casa, quemar aquello, ¿sí?, que yo hacía, que me hace pecar, y volverme de ella con la intención de no retornar a ella. Entonces, ¿por qué se habla de quemar la casa? Porque si yo quemo la casa donde están las cosas pecaminosas, por verlo con esa imagen, ¿sí?, es una manera de decir no voy a regresar a eso, no voy a volver a ello. Por eso, cosas que vemos más adelante de acciones de arrepentimiento de las personas, hacen eso, o sea, queman estatuillas, queman cosas que eran idolátricas, literalmente las destruyen, porque es una manera de decir, no voy a volver a eso. Por eso hoy en día muchas personas que se convierten, ¿sí?, que encuentran el camino del Señor y que escuchan el llamado del Espíritu, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué hacen? Llegan a sus casas, a sus habitaciones, y si tenían afiches con mensajes que no le agradan al Padre, con mensajes que van totalmente en contra de la fe, en contra de lo que Dios dice, de lo que Jesucristo ha dicho, los destruyen, los quitan de sus habitaciones, empiezan a hacer ese metanoia, a hacer ese retornar a Dios y hacer ese quemar la casa, a destruir aquello que los llevaba a pecar. Entonces empiezan a borrar de su historial todo lo que, por ejemplo, lo que tenga que ver con sitios de pornografía. Si tenían videos guardados, los borran, los destruyen, borran la música que de pronto era pura música sensual que no hacía sino mover sus sentidos, y la borran, o música que los deprimía y los llevaba a deprimirse y a una actitud de tristeza, y la borramos porque no queremos más eso. O sea, es un cambio de mentalidad, esto ya no es lo que me llena, esto ya no es lo que me va a mover mi vida. He encontrado a Dios y destruyo esas cosas, las dejo a un lado y vuelvo a Dios y me aparto de ellas con la intención de nunca más volver a caer en ellas, de nunca más volver a hacerlas. Y ese es el sentido bíblico del arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un abandonar el pecado en el que estaba. El que robaba no robe más, sino que trabaje para que con sus manos produzca para poder compartir con los que tienen necesidad. Lo dice más adelante, ¿cierto?, el apóstol. Y ese es el concepto bíblico de arrepentimiento.
desafortunadamente se ha diluido hoy en día. Ese concepto radical de dejar el pecado, de apartarse de él con la intención de nunca volver a hacerlo, se ha vuelto algo trivial, y se ha vuelto algo trivial aún en la iglesia, aún entre los cristianos. Usualmente se habla del arrepentimiento como el tiempo de oración antes de la cena. Entonces vamos a compartir la cena y entonces no podemos tomar de la copa y del pan indignamente. Entonces debemos hacer que las personas se arrepientan. Entonces llevamos a las personas a veces a que repitan una oración en la que: Señor, te pido perdón por los pecados que cometí esta semana, te pido perdón por eso, te pido perdón por lo otro. Pero no hay una actitud de arrepentimiento. O sea, seguro que sí en algunas personas, pero se vuelve algo tan religioso de cada 8 días de estar, ¿sí?, en esa dinámica de hacer esa oración antes de cenar, que hemos convertido a veces el arrepentimiento como algo que se debe hacer para poder cenar. Y como algo que es simplemente pedir perdón. Bueno, entonces cometí pecado esta semana, entonces Señor, te pido perdón. Ya me siento mejor, ya puedo tomar la cena. Pero sin que haya esa metanoia, sin que haya un cambio en la manera de pensar, sin que haya un cambio en la actitud, sin que haya un cambio en los sentimientos, sin que haya una actitud de que esto que es tan vital, que me estás sacando del reino de Dios, que me está haciendo indigno de tomar la cena, es tan horrible y es tan feo, no lo quiero más en mi vida, y tomo la determinación de dejarlo atrás y no volver allá, de quemar la casa, de cortar lo que tenga que cortar. Si es una relación que me hace caer porque soy débil con esa persona y sé que estoy en yugo desigual y no la debería tener, entonces corto con esa relación, corto con el contacto, lo cancelo, ¿sí?, lo bloqueo, me alejo, no voy a buscar a la persona, no voy a buscar esto. Si es en el computador, si es con la mentira, entonces no voy a mentir, voy a decir la verdad, así me cueste lágrimas, así me cueste, ¿sí?, el quedar mal, así me cueste que me regañen. No voy a volver a decir mentiras, no voy a volver a utilizar la mentira para excusarme, voy a andar en la verdad. O sea, ese es el arrepentimiento. Pero cuando cada 8 días a la gente se le enseña que arrepentir es: Señor, perdónanos por nuestros pecados, y se vuelve una dinámica donde no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento es dejar el pecado. O sea, si tú llevas un año cada 8 días pidiendo perdón por el mismo pecado, algo está pasando. Toca explorar qué está pasando, porque ahí no hay arrepentimiento. O sea, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Tiene que haber esa actitud. Y metanoia también viene con eso. Es ese cambio de mentalidad, pero también es un cambio de actitud. Es un cambio en la manera de pensar. Es un regresar a Dios. Entonces es aborrecer el pecado. Es decir, no lo quiero más y voy a hacer todo lo que sea necesario para cerrar las puertas a ese pecado, para que no vuelva yo a caer en él. Porque al haber caído en ese pecado, y sobre todo si es un pecado repetitivo, soy más susceptible de caer en él. Mi viejo hombre es más susceptible de jalarme. Recuerden, ninguno es pecado de la nada, sino que somos pecamos cuando somos tentados y seducidos por nuestras propias pasiones. O sea, nadie puede decir: yo nunca hacía esto. O sea, si de repente caí en esto. O sea, no es que te haya tendido una trampa Satanás. A veces la gente cree que Satanás les tendió una trampa y pobrecito los obligó casi que a pecar. No, nosotros pecamos de nuestras propias pasiones, malos deseos que están aquí adentro. Entonces, si hay cosas que yo ya sé que me llevan a pecar, si yo ya sé que soy susceptible en el área emocional, ¿sí?, soy susceptible con las mujeres o soy susceptible con los hombres, entonces ¿qué voy a hacer? Pues voy a cuidarme en esas áreas en las que soy susceptible. Si ha sido en el área sexual y soy susceptible a lo que veo, porque eso me lleva luego a caer, ¿sí?, en buscar pornografía o caer en pecado sexual, entonces voy a cuidarme aún más, voy a quemar la casa y voy a cuidar lo que yo veo aún más de lo que lo puede cuidar otro que de pronto nunca ha sufrido con eso. Entonces de pronto una persona puede ver una serie o una película, sí, pero yo ya no las puedo ver, porque aún el contenido que es medio sugestivo despierta acá adentro esas pasiones y esa concupiscencia, ese mal deseo antiguo. Entonces lo que para otro puede ser normal, entre comillas,
Para mí no lo es. Y ahí también viene el tema de la conciencia cauterizada, ¿no? Hay personas que dicen, a mí las cosas no me afectan. Y es porque su conciencia ya ha sido cauterizada. Porque todo lo que es pecado deberíamos aborrecerlo. Nos debería aborrecer esas cosas. Deberíamos sentir aborrecimiento por el pecado y por aquello que es pecaminoso. Entonces a veces aún las personas que dicen, a mí eso no me afecta, es porque su nivel de santidad y de justicia está tan bajo que realmente esas cosas no lo afectan porque ya está afectado. Es como una persona que tiene un virus y está enferma con ese virus. O sea, si se está en medio de otras personas que están contaminadas con el virus, pues ya no me afecta. ¿Por qué? Porque ya está enferma. Así es el pecado. Hay personas que están enfermas en su pecado y creen que todo está bien porque no les afecta. Pero es que se han acostumbrado a un estándar de vida que están fuera del reino de Dios, pero creen estar en el reino de Dios. Y un estándar de vida tan laxo y tan libertino que realmente no se dan cuenta de que diciendo estar vivos están muertos, que es como lo que le dice Jesucristo a las iglesias del Apocalipsis. Pero bueno, entonces el arrepentirse se ha diluido de tal manera, se ha convertido en ese espacio en algunas veces en que se pide perdón y ya ahora sí puedes tomar la cena. O hay personas que dejan de tomar la cena porque saben que deben dejar y aborrecer el pecado, pero no dejan el pecado. Y entonces llevan meses o años sin tomar la cena. O sea, saben que están en pecado. Por ejemplo, están en yugo desigual y en vez de cortar con el yugo desigual, lo que hacen es mantener el yugo desigual, pero no cenar. Eso es religiosidad, eso no tiene sentido. O sea, no estás en el reino de Dios. O sea, dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, un requisito para estar en el reino de Dios es una continua actitud de arrepentimiento. Tenemos que estar continuamente en ese arrepentimiento, que no es remordimiento, es ese aborrecer, ¿sí? Lo que antes amábamos, ese alejarnos del pecado. O sea, tu problema no es tomar o no tomar la cena. Tu problema es que no se sabe cuál es tu posición, si estás en el reino o no. Porque imagínate, o sea, si estás en pecado, ¿cómo vas a decir que te has arrepentido? ¿Cómo vas a decir que el Espíritu Santo está habitando en ti y te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio? Si continúas practicando, si continúas en la práctica del pecado. Y esto es algo que ellos lo tenían claro. Entonces cuando ellos escuchaban arrepiéntanse, era ese llamado profético que no se había escuchado en generaciones, que les decía regresen a Dios. Dejen su pecaminosa manera de vivir, dejen, ¿sí?, lo que es del mundo y las cosas del mundo, dejen esas cosas y regresen al camino de Dios, regresen a la ley de Dios, regresen a lo que Dios dice, regresen a obedecerlo, regresen a la casa del Padre, regresen a sentarse a la mesa con el Padre. Pero cuando regresan a la casa del Padre se debe hacer lo que el Padre dice, porque Él es el dueño de la casa. Entonces es ese regresar a Dios, ese regresar a los caminos del Padre. Y al regresar al camino del Padre, camino de justicia, ya no puedo estar en injusticia. Es lo que dice la Biblia, ¿sí? Yo puedo obedecer a la carne para muerte o puedo obedecer al Espíritu para vida. Y aparece el profeta Juan, ¿sí?, y empieza a predicar, arrepiéntanse. Y empiezan a escucharlo, no sabemos si en el camino, pero lo que sabemos es que la gente empezó a salir a escuchar este voz. Seguramente se empezaron a pasar la voz. Oye, hay un profeta como Elías, sí, vestido con camellos, sí, con el cinto, sí, come langostas y miel, tiene una dieta, sí, extraña. ¿Qué? Y empezaron a salir, empezaron a ir, de pronto tan muchos por esa curiosidad, ¿no?, de ver algo nuevo. Y dice Mateo nos dice que este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. ¿Sí? ¿Haced qué? Derechas sus sendas, una senda de justicia. Y Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Eran bautizados por él en el río Jordán. Y esto es tan interesante porque
en los otros evangelios amplía un poco más y dice que él bautizaba al otro lado del Jordán. Entonces, está la tierra de Israel, está Jerusalén, ¿sí? El centro político y religioso de Israel, y al este de Jerusalén, o al noreste, un poquito más arribita al noreste, se encuentra una ciudad que se llama Jericó, muy famosa en el Antiguo Testamento porque fue la primera ciudad que ellos conquistaron después de pasar el río Jordán, cuando entraron a conquistar la tierra prometida. Ahí está el río Jordán que ellos cruzaron, ¿sí? Que Joshua, ¿cierto? Que Josué los llevó a cruzar en la conquista de la tierra prometida, donde hicieron el pacto de que iban a guardar la ley, de que iban a hacer lo que Dios dijere, ¿sí? Donde hicieron ese pacto para entrar a conquistar la tierra prometida. Y es ese punto, ¿sí? El que escoge Dios para que Juan comience a bautizar. O sea, Israel tuvo que cruzar las aguas para pasar del desierto, ¿sí? A la tierra prometida y comenzar a conquistar la tierra prometida. Y ahora, ¿sí? Generaciones después, se levanta el último de los profetas, ¿sí? Esos profetas del Antiguo Testamento, este gran último de los profetas, ¿sí? Y se le va al río Jordán, ¿sí? A ese punto, y empieza a bautizar para arrepentimiento, dice, y salían a él de Jerusalén, o sea que los de Jerusalén tenían que subir un poco, ¿sí? Ir hacia el este, tenían que subir y ir toda Judea, ¿sí? Y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces empezaban a confesar: yo he cometido esto, yo he cometido lo otro, pero ya no lo quiero más. Y eran bautizados. O sea, ¿qué es bautizado? Es sumergir en agua. Eso es lo que significa. ¿Sí? La palabra incluso significaba tinturar la ropa. ¿Cómo se tinturaba la ropa? Una prenda blanca. Sí, esta no es blanca. ¿Sí? Si la queríamos tinturar, tomábamos agua, le echábamos unos químicos, en este caso de plantas y demás, colorantes. Se sumergía la tela, y cuando sacábamos la tela salía ya impregnada con el nuevo color, ya no se distinguía, no se veía la tela anterior. Aquí se estaba cumpliendo lo que dice, lo que le dijo el Señor a su pueblo: sus pecados, aunque sean rojos como el carmesí, como la sangre, aunque sean rojos, van a ser como blanca lana delante de mí. O sea, no los voy a recordar, van a quedar atrás. Y eso es lo que estaba aconteciendo proféticamente con el bautismo para arrepentimiento de pecados. Sí, la gente confesaba sus pecados y decían: no lo quiero más. Escuchaban el mensaje de Juan: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí, es inminente. Jesucristo mismo trayendo el reino de Dios, ¿cierto? Arrepiéntanse porque ya viene. Y claro, estas personas, muchos de ellos pensaban wow, viene el reino mesiánico, viene el Mesías y va a destruir a los romanos, va a destruir todo, pero también va a instaurar un reino de justicia. Sí, yo no he andado conforme a la ley de Dios, yo no he guardado los mandamientos de Dios como debería. De pronto algunos de ellos iban a los anfiteatros donde traían gladiadores para que pelearan a muerte. Sí, o sea, en Judea, sí, en la región de Israel, había sido muy helenizada. Herodes había construido anfiteatros y gimnasios. Los anfiteatros son donde venían los gladiadores a pelear, donde traían bestias salvajes y demás. ¿Sí? Eran espectáculos públicos muy sanguinarios. Los judíos ortodoxos los rechazaban, pero muchos en Judea, en Galilea, estaban acostumbrados a eso. Vivían un judaísmo muy liviano. Así como hoy en día se vive un cristianismo muy liviano, que no importa lo que yo veo en televisión, no importa lo que yo veo en internet, no importa si mi serie es súper sangrienta, no importa si mi novela es llena de sexo, porque igual pues no, yo cierro los ojos en esas escenas o las adelanto rápido. O sea, era muy laxa la cosa. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia, ¿sí? La historia tiende a repetirse. Y los que no conocen su historia dicen que están condenados a repetirla de alguna manera. Entonces venía esta voz a decir: arrepiéntanse. Y ellos confesaban sus pecados, confesaban porque ellos también sabían cuántos habían alejado cada quien de la ley de Dios. Sí, había mucha corrupción.
en especial en los funcionarios públicos. Había mucha corrupción en algunos de los sacerdotes, había mucha corrupción en muchas posiciones políticas, todo era por medio de intrigas y de sobornos, como en muchos países hoy en día. Sí, había mucha necesidad de arrepentimiento, había mucho abuso de la autoridad. Entonces, todas estas personas necesitaban, y todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Entonces venían y confesaban sus pecados y eran sumergidos, dicen que eran bautizados por él en el río Jordán. Eran sumergidos en el río Jordán y venían de Judea, o sea, venían del otro lado del río. Entonces para venir a él tenían que cruzar el río. Eran subbautizados y salían de vuelta a conquistar la tierra prometida por Dios. ¿Y la tierra prometida cuál es? Nosotros. Nosotros somos la tierra prometida de Dios. Sí, porque Él ha decidido habitar en nosotros. Y esto es tan hermoso. Y esto es tan hermoso y tan profético. Sí, porque ellos estaban ahí y cuando cruzaban de vuelta al Jordán, la primera ciudad que iban a encontrar era Jericó. O sea, se iba a repetir la historia, las historias que ellos habían escuchado vez tras vez en la sinagoga, desde que crecían, desde que se les formaba en la Torá, se les enseñaban estas historias de la tierra prometida. Y aquí un profeta aparece bautizando en el lugar donde se entró a conquistar la tierra prometida, a declarar que viene una nueva conquista, se ha acercado el reino de Dios y que va a entrar a recobrar el territorio que le pertenece. O sea, es muy profético lo que acontece aquí. Quiero que puedan ver, o sea, es muy hermoso, ¿sí? Cómo se repite esa parte de la historia, ¿cierto? Pero se le da el cumplimiento completo por medio de Jesucristo. Y dice, confesaban sus pecados y eran bautizados por él en el río Jordán. Y claro, todo el mundo tenía en mente lo que significaba ese río, lo que había significado para la entrada a la tierra prometida, que era un lugar que al pasar las aguas, ¿cierto? Es lo que significa la palabra de Hebreos, ¿cierto? Los que pasan las aguas, pero fuera de eso es ese entrar a conquistar, ese entrar a un cambio, ese pasar del desierto y ir a la tierra prometida por Dios, pero por medio también de ese pacto de cumplir lo que Dios ha dicho. Entonces eso es tan significativo que Juan comienza el ministerio predicando en el desierto de Judea, convocando a todos, y del desierto los lleva al río Jordán para ser bautizados y pasar a esa nueva vida, porque eso es lo que significa el bautismo. Dejamos atrás, nos arrepentimos, le decimos no más al pecado, no más, no más, no más aquello que me hace pecar, y me alejo de él con toda la intención de no volver a caer en él, y cierro todas las puertas que deba cerrar, y me arrepiento y entro a esta nueva tierra prometida que es Dios mismo. Entonces no solamente es dejar el pecado, es entrar, ¿sí?, al volver a Dios, porque a veces hay personas que dejan el pecado por un tiempo, pero se quedan sin hacer nada, sin llenar la casa, sin buscar al Padre, sin acercarse a Él. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelven y caen en los pecados de antes. ¿Pero por qué? Porque no se acercaron al Padre. O sea, arrepentirse no es tan solo cambiar la manera de pensar, no es tan solo dejar atrás el pecado, es retornar a la fuente, retornar a Dios. Hay un ejemplo que yo he colocado en otras ocasiones y que creo que aplica aquí, acerca del arrepentimiento. Imaginen esto, imaginen un esposo que se pelea con su esposa y le dice: me voy a divorciar y voy a ir a la notaría a divorciarme, y sale de su casa hacia la notaría para que les pidan que anular el contrato matrimonial, y sale con esa intención, pero a mitad de camino dice: no, me arrepiento, ya no voy a ir a la notaría, y en vez de regresar a su casa con su esposa, se va a un prostíbulo a buscar una prostituta para tener relaciones con ella. Entonces se arrepintió de ir a la notaría a divorciarse, pero fue y cometió otro acto peor y igual de vil. Adulteró en vez de regresar a su amada, a su esposa. Y a veces eso es lo que la gente hace con Dios.
A veces dicen me arrepiento, pero no regresan a la fuente, sino que se van a otro lado. Por eso es que ese no es un arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico siempre nos vuelve a Dios, nos vuelve a sus caminos, nos vuelve a su justicia, nos vuelve a sus sendas, nos vuelve no únicamente a dejar lo malo, pero a ir en pos de lo bueno. El arrepentimiento bíblico, la vida en justicia, el seguir la justicia, el seguir lo que dice el Espíritu es andar en justicia. No es únicamente dejar lo malo, y ahí es donde muchos se equivocan. Muchos creen que el cristianismo es dejar de hacer cosas malas. Y eso no es así. Es regresar a la fuente, al Padre, y comenzar a hacer las obras buenas que Él ha preparado de antemano para nosotros. No es solamente dejar el camino de maldad, es vivir una vida en un camino de justicia. Entonces por eso hay personas que se quedan ahí como en ese limbo y lo que hacen es arrepentirse de una cosa y luego de otra, porque saltan de una cosa mala a la otra, pero porque no comienzan a andar en justicia, porque no se arrepienten verdaderamente, porque no queman la casa, porque no queman su pasado, porque no cierran las puertas, porque no destruyen todo aquello que les hace daño, porque no se alejan de ello. Y luego se preguntan, ¿por qué esto me domina? Porque tú mismo eres el que continúa albergando eso, el que no le cierra la puerta de la mano de Dios. Entonces Él nos trae a hacer este acto profético de reconquistar la tierra prometida, de regresar al Padre. Es tan significativo lo que acontece ahí en el Jordán, ¿sí? Y eso es lo que acontece con nosotros, con aquellos que nos hemos sido bautizados. Morimos con Cristo, ¿cierto? Somos bautizados en su muerte, o sea, morimos a este mundo, morimos al pecado, morimos a la maldad, morimos a la propia muerte, morimos a nuestra antigua manera de vivir y resucitamos, salimos de las aguas y resucitamos con Cristo. Ahora, este bautismo era tan solo una cara de la moneda, porque hay un bautismo más perfecto. El propio Juan lo dice. Dice, yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O sea, un bautismo aún más poderoso. Este es parte de nuestro proceso, pero no es todo nuestro proceso. Por eso incluso más adelante, en Hechos, hay personas que habían recibido el bautismo de Juan, pero no conocían que había algo más. Y así pasa muchas veces hoy en día. Hay personas que han escuchado el arrepentimiento y el pedir perdón, pero no del andar y el caminar en justicia delante de Dios, no del poder del Espíritu Santo para andar en justicia, para caminar en justicia en mi casa, con los míos, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, en mi lugar de trabajo, caminar en justicia verdaderamente, cortar con todas las cosas de este mundo y establecer el reino de Dios. Y hay personas que se quedan con esa dinámica de solamente pedir perdón, y es como si cada 8 días se bañaran en el Jordán y cada 8 días dijeran, listo, ahora sí vamos a conquistar. Y a los 8 días otra vez, perdóname porque volví a caer. Y no hay una dinámica de salvación, no hay una dinámica donde se esté viendo el avance del reino de Dios, sino que hay un remordimiento. Con el tiempo se va cauterizando la conciencia y ya la gente empieza a acostumbrarse. Bueno, pido perdón por todo antes de la ceno, y ya sé que esa semana voy a pecar otra vez, porque igual justo antes de cenar dentro de 8 días me van a hacer pedir perdón, entonces me acostumbro. Ok. El perdón es para antes de cenar. Pedir perdón es solo ante Dios y solo antes de cenar. Y se nos generan unas dinámicas disfuncionales espiritualmente, donde nos acostumbramos a hacer cosas religiosas, pero no hay vida, no hay conquista, no hay el entrar a la tierra prometida, no hay pasar las aguas, no hay del morir a nosotros mismos y vivir para Cristo, no hay de morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza y vivir revestidos de la naturaleza celestial. El arrepentimiento por eso es tan importante, y el concepto bíblico verdadero, completo del arrepentimiento, que el arrepentimiento es aborrecer el pecado y alejarme de él con la intención de no volver atrás y dirigirme hacia el Padre. Y esa es la clave. Tenemos que tener un arrepentimiento completo. No nos podemos quedar a medias en el camino, o si no vamos a arrepentirnos de una cosa para ir a caer en otra. Y entonces toda esta multitud comienza a venir al río Jordán, vienen de Jerusalén, de Judea, de toda la región alrededor del Jordán, y empiezan a bautizarse, empiezan a que Juan los bautice y escuchan este mensaje de arrepentimiento. Y de repente dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo,
camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no presuman que pueden decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y es tan interesante que vienen fariseos y saduceos para el bautismo. Y la manera en que él los recibe es camada de víboras. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Los fariseos y los saduceos eran dos grupos políticos y religiosos, porque la política y la religión estaba casi que combinada en una sola cosa desde la época de los macabeos, cuando hubo la revuelta de los macabeos y demás. ¿Qué diferenciaba a los saduceos de los fariseos? Los saduceos se dice que adquirieron su nombre de saduceos porque ellos se consideraban descendientes de Sadoc, un sacerdote y una familia sacerdotal del Antiguo Testamento. Los hijos de Sadoc, busquen esa enseñanza en el canal si quieren, es muy bonita. Exploramos un poco de lo que es los sacerdocios según Sadoc en el Antiguo Testamento. Tiene un significado muy especial. Pero ellos adquirieron solo el nombre porque realmente se había vuelto un partido político religioso que buscaba era tener el control. Ellos eran de la casta sacerdotal. Entonces los saduceos por lo general eran el sacerdocio. Eran muy apegados al templo porque eran los sacerdotes, pues eran los encargados del templo, eran levitas. Entonces estaban encargados del sacerdocio, del templo, y estaban muy apegados a la Torá. Entonces ellos decían, lo único en lo que creemos es en lo que la Torá, la ley escrita, la que recibió Moisés y se escribió, nuestros primeros 5 libros del Antiguo Testamento, eso es en lo que nosotros creemos. Creemos también en los otros libros, pero la Torá, la ley, es la que dicta lo que debemos hacer. En Levítico están todas las normas para los sacerdotes, entonces esas leyes aplican para nosotros como sacerdotes. Y nosotros no debemos salirnos de la ley y únicamente debemos hacer lo que dice la ley. Tampoco debemos ir más allá de la ley. Esos eran los saduceos. Pero los fariseos eran otro también campamento que era político religioso. Ellos se decían que eran hombres del común porque no eran todos sacerdotes. Y ellos se volvieron en un partido muy fuerte y ellos tenían 2 cosas. De ahí es de donde venían muchos de los rabinos que enseñaban en las sinagogas y que enseñaban al pueblo de Israel. Los fariseos creían en la Torá, en la ley escrita, en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Ellos creían en ellos, pero fuera de eso, ellos decían que había otra ley, una ley oral, que había sido transmitida por Moisés a unos sabios, a unos rabinos, y que ellos la continuaban transmitiendo. Entonces ellos tenían, aparte de la Torá, todo un compendio de leyes que lo llamaban la ley oral, que son lo que luego Jesús dice, leyes y mandamientos de hombres. Entonces ellos creían no solo en la Torá, sino en otras cosas que habían añadido, en lo que otros rabinos habían dicho y lo tenían como palabra de Dios y decían, esta ley oral y los primeros 5 libros de la Biblia están al mismo nivel. Incluso la ley oral puede estar por encima porque la ley oral ayuda a interpretar la Biblia. Y no solo eso, sino que ellos decían que las leyes que eran para los sacerdotes no eran únicamente para los sacerdotes, sino que eran una imagen, eran algo espiritual que debía aplicar también a todo el pueblo en Israel. Mientras que los saduceos decían, no, esas leyes son solo para los sacerdotes y no se debe ir más allá de ellas. Entonces ellos reñían porque los saduceos no creían en nada de la ley oral. Ellos decían, si no está escrito en la ley de Moisés, no existe. Y los fariseos decían, sí, esto tiene igual peso porque son rabinos, porque son parte de nuestra herencia. Esta ley tiene igual o mayor peso que la ley escrita. Y estaban esos 2 campamentos que digamos. Y ellos estaban encargados del templo y del sacerdocio. Y los fariseos estaban encargados más de los asuntos civiles y religiosos del pueblo. Ambos, saduceos y fariseos, se encontraban como miembros del Gran Sanedrín, que era un consejo de 71 ancianos que veía que era como un gran
un gran juzgado, por decirlo de esa manera, que juzgaban los asuntos políticos y religiosos en Judea, los asuntos de disputas entre personas y demás. Ese cuerpo de ancianos, 71 ancianos, se llamaba el Gran Sanedrín y estaba compuesto tanto de fariseos como de saduceos. Pero los fariseos eran como los que tenían un poquito más de poder en el Sanedrín y los saduceos los que tenían el poder religioso por causa de el templo, porque eran los sacerdotes. Y siempre estaban en riña por causa de la ley y de la interpretación de la ley. Porque los fariseos interpretaban la ley en base a la ley oral, lo que otros rabinos habían dicho. Y decían, pero es que el rabino tal dijo esto acerca de este pasaje. Los saduceos decían, no, solo lo que está escrito, lo que sea más que eso no sirve. ¿Qué llevó esto con el tiempo a estos dos grupos? Los saduceos, que solo hablaban de la ley escrita, se volvieron legalistas con el tema de la ley escrita, pero libertinos con lo de afuera. Entonces se dice que los saduceos fueron fácilmente helenizados, o sea, iban a los gimnasios griegos, iban a los anfiteatros a ver a los gladiadores pelear. Sí, o sea, fueron helenizados porque decían, la ley no condena estas cosas, no hay un pasaje que diga, sí, te prohíbo ir al anfiteatro. Entonces, como la ley no lo dice, se volvieron legalistas a la inversa. Que es muy interesante que pasa lo mismo hoy en día con muchos grupos cristianos que dicen, pero es que la Biblia no condena este género de música, no dice no escucharás este género de música, entonces yo lo puedo escuchar. La Biblia no dice que no pueda ver esta película de televisión, o sea, dicen andar en la libertad de Cristo, pero son legalistas, porque su motivo es que la letra de la ley no los insta exactamente a que dejen eso. Entonces no están viviendo de acuerdo al Espíritu de Dios y al Espíritu de la ley, el Espíritu Santo, el Espíritu de amor a Dios y de amor al prójimo, sino que están viviendo de acuerdo a la letra de la ley. Y a veces las personas más libertinas son las más legalistas, porque son las que dicen, no, pero es que la Biblia no está en contra de esto. Son las más legalistas. Muy interesante. O sea, detrás del libertinaje hay una persona muy legalista. Porque como la Biblia no dice exactamente, se levanta en contra de eso, entonces lo pueden hacer. Y eso es un legalismo. Sino que lo están utilizando a la inversa para justificar su libertinaje. Y el otro extremo, los fariseos. Los fariseos tenían en ese compendio de la ley oral capítulos y capítulos, luego los escribieron cerca de el año 400 o 500 después de Cristo, lo pasaron a manuscrito. Pero ellos tenían esa ley oral que les decía hasta cómo levantarse de la cama, hasta cuál era la manera adecuada de lavarse las manos, de muchas cosas, vamos a verlo más adelante. Tenían todo ese compendio de leyes y mandamientos, entonces eran súper estrictos y aborrecían a los romanos. Los saduceos, como se apegaban a la ley, eran más laxos, no hay problema con las cosas romanas, no hay problema si ves un programa de televisión, no hay problema de eso, o sea, súper laxos. Y los fariseos eran súper nacionalistas, entonces no querían nada que ver con Roma. Mejor dicho, la persona que fuera a un gimnasio, a un teatro, a cualquier cosa romana, ya era un pecador. Obviamente ambos tenían parámetros claros, como que ir a los templos paganos no tenía sentido, ir a los templos romanos no tenía sentido. Pero entonces los fariseos se convirtieron en los más legalistas de todos. Y no eran legalistas únicamente realmente con la Torá, sino con los mandamientos que ellos habían creado y que estaban al nivel de la Torá. Entonces, cuando las personas del primer siglo hablaban de la ley y hablaban desde el lado de los fariseos, se referían tanto a la Torá como a la ley oral. Por eso cuando Pablo habla acerca de la ley, muchas veces se refiere a la ley oral, a la tradición de los fariseos. Cuando Jesucristo también se levanta a decir cosas de la ley, muchas veces se está atacando este compendio de tradiciones de hombres. Y estos eran los dos grupos que predominaban en ese tiempo. Y había un tercer grupo que se llaman los esenios, que aborrecían a estos dos grupos, y ellos prácticamente se volvieron como en los monjes de su época, se alejaron de la civilización, hicieron su propia comunidad alejada de Jerusalén, alejada de todo, y era muy cerca de donde bautizaba Juan. Por eso algunos han dicho que de pronto Juan tenía influencia esenia, pero eso se sale más de lo que dice la historia y la escritura. Pero los esenios dijeron, ni los saduceos ni los fariseos
vamos a quedarnos con las escrituras, pero también vamos a guardarnos del mundo. Pero entonces se fueron al extremo del ascetismo, que es el guardarse de todo, al punto que incluso hacían votos de celibato y de no casarse porque consideraban incluso que eso podía llegar a ser pecado. O sea, sí, y estos eran los tres grupos que predominaban en la escena del Nuevo Testamento, por eso los menciono. Pero los saduceos y los fariseos en especial, en lo que vemos que nos narra el Nuevo Testamento, eran los dos grupos predominantes. Entonces, cuando pensemos en saduceos, pensemos en esto: los sacerdotes, los levitas y los sacerdotes, los encargados del templo, y que únicamente creen en la ley de Moisés. Los fariseos, ¿sí? Personas súper legalistas y con muchas leyes y mandamientos que han colocado de hombres, de lo que se debe y no se debe hacer. Han interpretado la Biblia y han dicho: esto es lo que se debe hacer, esto no se debe hacer, esa situación, Tenían un compendio para cada situación. O sea, ¿qué debo hacer si se me cae una moneda al piso en Sabbat? ¿Sí? ¿Y la puedo recoger o no? Si considera trabajo. Los fariseos te tenían una respuesta. ¿Sí? Ellos son los que crearon de ahí vino el Talmud, y ellos son los que hoy en día son los judíos ortodoxos. O sea, cuando el templo desaparece en el año 70, ¿sí?, es destruido y arrasado, los saduceos prácticamente que se extinguen en la historia. Ahora, los judíos caraítas hoy en día dicen que son los descendientes de los saduceos, y tienen también su manera de medir los tiempos y otras cosas más. Y continúan estando peleados con los judíos ortodoxos de hoy en día, que los judíos ortodoxos de hoy en día son los descendientes de los fariseos. Entonces, a veces es muy triste encontrar personas, iglesias, congregaciones que no conociendo esto, van a estas fuentes, ¿sí?, tanto de los caraítas como de los fariseos hoy en día, los caraítas y los judíos ortodoxos, y toman todo lo que ellos dicen como si fuera de los hebreos, y no se dan cuenta de todo el bagaje tradicional que hay ahí, que toca con un colador, con un cernidor, porque fue contra lo que Cristo se levantó. Cristo se levantó contra estos movimientos porque no iban de acuerdo a lo que Dios decía, porque estaban negándose a cosas que Dios decía, porque eran muy laxos en ciertas cosas, porque eran muy cerrados en otras, porque no inspiraban vida, porque había corrupción. En el sacerdocio había corrupción, en el Sanedrín había corrupción, había todas estas marañas y artimañas por controlar políticamente las cosas, por controlar el pueblo, por tener una posición de honor delante de los hombres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado siempre que busquemos fuentes hebreas, ¿sí?, tomar lo bueno, pero no comer todo entero. Hay personas que terminan volviéndose hebreas, entre comillas, creyendo que están regresando al cristianismo o a los hebreos de la Biblia, y realmente están volviéndose judíos ortodoxos. ¿Sí? Están regresando la ley oral, lo que los judíos ortodoxos, lo que los fariseos establecieron. Entonces no se están acercando a la fuente, están acercándose a aquellos que Jesús se levantó a decir: esto no es. Aquellos que Juan el Bautista llama camada de víboras. ¿Y por qué los llama así? Porque habían intrigas, hubo sumos sacerdotes que mandaron a matar a otros para poder quedarse con el cargo de sumo sacerdote, porque el cargo de sumo sacerdote se había vuelto una figura política. Estar en el Sanedrín te daba autoridad, poder, prestigio. Los sacerdotes y las casas ricas de Jerusalén controlaban muchas cosas. O sea, habían artimañas ahí políticas. Los fariseos y los saduceos establecían unas leyes sobre las familias, unas leyes sobre el pueblo de Israel, unas leyes que eran una carga de cumplir. Era toda esta ley oral. O sea, si ya de por sí la Torá, viene la ley oral, los fariseos a decirte: no puedes agacharte, no puedes pararte, te tienes que levantar de la cama por el lado izquierdo, te tienes que lavar las manos de cierta manera, no te la puedes lavar de esta manera, tienes que mirar a esta hora. Había tanta opresión que la gente ya no veía a Dios, era leyes y mandamientos, leyes y mandamientos, leyes y mandamientos. Y no tenían un encuentro con el Padre, habían perdido de vista el camino de la vida y estaban viviendo de acuerdo al árbol del conocimiento del bien y del mal, en un legalismo. Unos en un legalismo que los llevaba al libertinaje y otros en un legalismo estricto más allá de la ley. Entonces estaba al extremo el legalista y el libertino, y habían perdido el camino que lleva a la vida, que es un camino que va por el centro, ¿sí?, del cual debemos estar constantemente preguntándole al Padre que nos analice nuestro camino y que nos ayude a ver que estamos en el camino de la vida, que no estamos actuando solamente por los
mandamientos de hombres, porque un pastor lo dijo, porque hace 500 años un pastor reformó unas cosas y todos las seguimos repitiendo como borregos porque eso lo dijo él y es muy importante. Sí, o sea, hay tantas cosas que las personas deben evaluar de su fe y debemos por eso siempre estar yendo a la fuente. Entonces él les dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Entonces claro, y les dice, no presuman que tienen a Abraham por padre. ¿Por qué? Porque los fariseos nacionalistas decían, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿sí? O sea, el pueblo de Israel es el pueblo escogido y estos romanos no. O sea, había mucho nacionalismo y mucho detestado a los que no eran del pueblo de Israel. Y Juan dice, el Padre va a levantar aún de estas piedras, y refiriéndose no solamente no a las piedras que había en el desierto únicamente, sino a las naciones alrededor, porque ellos consideraban que eran piedras, que eran muertas, ¿sí? Que no eran piedras vivas como Israel, que había sido ungido, que era la piedra viva, que era el primogénito de Dios, que era el Hijo de Dios, porque dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí Juan les dice, o sea, Dios viene a hacer algo nuevo, una cosa nueva. Y dice, por tanto, versículo 8, den frutos dignos de arrepentimiento. Y de nuevo, el arrepentimiento no es decir, lo siento, Padre, y continuar haciendo lo mismo. Tiene que llevar de la mano frutos, frutos de justicia, frutos de justicia. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. O sea, el camino de seguir a Cristo no es un camino de estar diciéndole no al pecado, no. A veces la gente cree que es un no al pecado, o sea, que es como un camino donde es abstenerse del pecado. El camino cristiano no es tan solo abstenerse del pecado, es seguir la justicia, hacer lo que es justo, hacer lo que es bueno, hacer ir la milla extra, hacerle bien a los que me rodean, amar a mis enemigos, perdonar a los que me ofenden, orar por los que me están persiguiendo. O sea, el camino de seguir a Cristo no es un camino pasivo de de cuidarme del pecado y ya. Ahí es donde muchos se quedan y muchos caen y por eso toda su vida se vuelve a luchar con el pecado. O sea, el pecado debe quedar atrás, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, dice Hebreos, y corramos la carrera que tenemos por delante. O sea, mi vida cristiana no es luchar con el pecado, es dejarlo atrás porque hay una carrera, un camino de justicia que debo seguir, obras de justicia que debo hacer, frutos dignos de arrepentimiento, ayudar a los necesitados, ayudar a los demás, perdonar, amar, predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas a otros, dar amor, dar gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que estas cosas salgan, que den fruto en mi vida, que se vea en mi casa, que se vea con los míos, que otros las puedan ver, que otros puedan ver al Padre, ¿sí? En mí, y puedan ver que crucé el Jordán y que estoy en una conquista y que voy de gloria en gloria y de victoria en victoria y que no soy el mismo que era hace un año y hoy no soy el mismo que voy a ser dentro de un año por la obra que Dios está haciendo en mí. El arrepentimiento lleva frutos. Donde no hay fruto no hay arrepentimiento y religiosidad. Y perdón que repitas lo mismo, ¿cierto? Pero es que lo he visto tanto, lo he visto desde personas mayores hasta los más jóvenes. Personas que son religiosas, que son libertinas y justifican su libertinaje con la ley. Y personas que son legalistas y lo justifican con la ley. Y ambas no actúan en amor y no actúan con el espíritu de vida, sino que es una fe muerta porque no está produciendo fruto, no está produciendo buen fruto. Dice, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. ¿Cómo así que un hacha puesta en la raíz? ¿Cuándo se pone un hacha en la raíz de un árbol? Cuando se va a arrancar. Pero no solo eso, cuando el que tiene el hacha está midiendo para poder tomar impulso y venir y cortar. ¿Sí? Que es donde muchos dicen que esta palabra se cumplió en el año 70, donde Jerusalén fue arrasada. ¿Sí? Se arrasó con ese árbol. Dice, yo la verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. En las casas, las personas opulentes, ¿sí? Con recursos económicos, tenían siervos, esclavos prácticamente, ¿sí? Eran prácticamente esclavos, aunque eran pagos y todo, pero es como el término que se utilizaba. Y cuando ellos llegaban a la casa, estos esclavos debían desamarrarle los
zapatos, lavarle los pies, ¿sí? A la persona que llegaba, ¿sí? Limpiarle sus sandalias y ponerle unas nuevas, o limpiarle y ponerle las que tenía. O sea, era lo que hacía el esclavo, tomar las sandalias, tomar los zapatos, porque eran sandalias realmente, del que llegaba. Y dice, yo la verdad, pero yo no soy digno de quitarle las sandalias. O sea, está diciendo, o sea, esto lo hacían los esclavos con sus amos. Y aquí Juan dice, no me considero ni siquiera al nivel de un esclavo en la casa de Jesucristo. Y eso es tremendo, o sea, está diciendo, Jesucristo es tan sublime, el que viene es tan sublime, Jesucristo es tan grande, tan majestuoso, tan hermoso, es tan incomparable, ¿sí? Es el Padre eterno, el príncipe de paz, supera todas las expectativas, es más que un rey, es más que un rey como los que hemos conocido en la historia y los que vendrán. Es más que todo ángel, es más que todo principado, es tan grandioso y maravilloso que yo me miro a mí mismo. O sea, Juan, que estaba en el desierto, que tenía pelo de camello, que no hacía sino predicar el reino de Dios, que bautizaba gente, o sea, era un predicador, era un profeta, bautizaba, ¿sí? O sea, se mantenía una dieta estricta, ayunaba, porque luego vemos que él ayunaba tenía discípulos, o sea, y vivía en una sociedad así donde, o sea, no tenía él seguramente ocasión de andar por ahí bobeando y perdiendo el tiempo, o sea, era una persona enfocada en el ministerio que Dios le había entregado. Y dice, no me considero al nivel ni siquiera de el esclavo en la casa de Jesucristo. O sea, y es una manera de ver a Jesucristo tan sublime, ¿sí? Por eso cuando Jesucristo y cuando el Padre nos llama, cuando nos dice que somos sus hijos, que nos invita a estar en su mesa, o sea, el nivel al que nos lleva es tan hermoso, y el grado de responsabilidad que tenemos. ¿Y saben algo? Aún eso ya se volvió religioso. Hoy muchas personas jóvenes dicen, sí, yo soy un hijo de Dios, sí, Él es mi papito, sí, pero no hay vida. Está el conocimiento mental de esas verdades, pero no hay vida, no hay experiencia, no hay fruto. Hay amargura, hay rencor, hay celos, hay que me dijeron, que me miraron, que me hicieron. No hay vida. Y es aquí que Juan, con todo lo grande que era, y dice, no me considero ni siquiera aquel que puede quitarle sus sandalias. Por eso cuando luego Jesús viene a bautizarse, es tan significativo lo que pasa, ¿no? Pero no nos adelantemos. Dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él los bautizará con el poder, ¿cierto? Con el Espíritu Santo y con el fuego. O sea, viene a bautizar con la gracia, pero también viene a traer juicio para todos aquellos que no reciban la gracia de Dios, para todos aquellos que no quieran andar en el camino de Dios. Y dice, el bieldo, ¿sí? Que es esa herramienta que se ve en las fotos, que tiene un palo largo y parece un tenedor, ¿sí? Así todo grande, y es para recoger la paja, para recoger las hojas que están caídas y limpiar, ¿sí? Los pastos y demás. Y dice, esta herramienta, el bieldo, está en su mano y limpiará completamente su era. O sea, ¿de qué? De todo lo que se ha caído, de todo lo que se ha marchitado, ¿sí? De todas las hojas secas y de todo lo que no dio fruto. Y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y es ahí donde viene el bautismo, ¿cierto? Dice, voy a bautizarlos con el Espíritu Santo y fuego, porque va a pasarlos por el Espíritu Santo, pero también va a venir un fuego que va a consumir a los adversarios y a aquellos que no quisieron arrepentirse. Y esa palabra profética iba en especial sobre Jerusalén. Se cumple en el año 70, cuando es arrasada, cuando todo ese sistema político y demás cae. Eso lo veremos más adelante seguramente. El caso es que esta es la apertura, ¿sí? Este es el anuncio de que se ha acercado el reino de Dios. Y si se ha acercado el reino de Dios es porque ha llegado un rey. El rey que había nacido en capítulos anteriores, Jesucristo, está a punto de hacer su aparición y envía a su emisario delante de él. Los reyes, ¿sí?, de la tierra envían su mejor comitiva. Miren a un aterrizaje de un presidente de una nación a otra. Llega el avión,
le ponen una alfombra roja, el ejército se cuadra, unos al frente de otros, los dignatarios, presidentes, los de la prensa están más atrás, la gente, todo el mundo está ahí, las cámaras, las luces, los honores, la banda tocando, ¿sí? Algunos lanzan fuegos artificiales o simplemente se hace mucha bulla de bienvenidos, se tiene un gran recibimiento con bombas, con platillos, con decoración, para anunciar que llegó, y se baja el dignatario, le dan la bienvenida, la calle de honor. Y he aquí el Rey de Reyes, el Rey del Universo, que nació en un lugar humilde, que creció en un lugar humilde, de una familia humilde, y la manera en que anuncia su llegada, con un profeta vestido de pelo de camello, un cinturón de cuero, que come langostas y miel silvestres, predicando en un desierto, bautizando gente en un río Jordán, ahí cerca de Jericó, para dar ese inicio. Y ahí mismo se va a presentar luego Jesús, pero no me puedo adelantar, no me voy a adelantar. Pero miren la calle de honor que hace Dios, el recibimiento. El camino que prepara, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Cuando le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Dice, arrepiéntanse y crean en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, el arrepentimiento y el creer, el arrepentimiento y la fe van de la mano. Una persona que dice tener fe pero no se arrepiente, no tiene fe, tiene presunción de fe. Cree que tiene fe, pero no la vive y no la tiene realmente. Y desafortunadamente es lo que se ve mucho en nuestras naciones. Es mi oración que podamos realmente arrepentirnos y que cuando surjan cosas en nuestras vidas que no son conforme al diseño de Dios, nos arrepintamos de ellas y que podamos no solamente darle la espalda al pecado, sino seguir el camino de la justicia, de la fe, de la esperanza, del amor, y que andemos en amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley. El que ama cumple la ley. Y que podamos hablar no de lenguaje y de palabras, sino en hechos y en verdad. Y que no caigamos en estos grupos que cayeron en ser legal, en ser libertinos en nombre de la ley, en ser legalistas en nombre de la ley y de los mandamientos de hombres. Y estos otros en alejarse por completo de su responsabilidad. Hemos sido llamados a ser una luz en el mundo, pero no ser parte de él. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero. Que seamos parte del trigo que va a recoger Jesucristo. Que seamos hallados fieles discípulos de Él, que seamos hallados perseverando en la fe, como dice en Apocalipsis, que seamos hallados que estamos perseverando. Dice, el que persevere, el que venciere, que seamos hallados vencedores. Por eso el Evangelio comienza en el Jordán, porque es el lugar de conquista, el lugar de entrada a la tierra prometida, el lugar que marca el inicio de la victoria, el lugar que marca el inicio de una conquista. Que seamos de los que conquistan, de los que vencen en el poder de Jesús, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, obviamente, no en nuestra propia fuerza, sino con su poder en Él. Pero que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que realmente podamos reclamar la corona, podamos reclamar las cosas que dice que va a dar a los que venzan. Dice el que venciere, y eso es un mensaje que se ha olvidado a la iglesia. No es el que aguantare, no es el que medio intentara hacer lo mejor que pudiera, es el que venciere. Y Él nos ha dado todo para vencer. Y por eso el bautismo de arrepentimiento de Juan, esta primera cara de la moneda, comienza en el Jordán para entrar a vencer, a conquistar la tierra prometida y el conquistar nuestras vidas para el Señor. El que ese hombre nuevo crezca a la imagen y semejanza de Jesucristo, que seamos formados a su imagen y semejanza, y que nuestra carne mengüe, es una conquista diaria, semanal, mensual, anual, y es una aventura. Y el hacer las obras, el dar fruto digno de arrepentimiento, el hacer las obras buenas, el ayudar a los necesitados, el perdonar, el amar, el dejar atrás el rencor, las riñas de niños y las quejas y la murmuración, y movernos hacia la perfección. Ese es nuestro llamado, que seamos de los que conquistan y que seamos ese trigo
que el Señor pueda recoger y decir buen siervo y fiel. Amén. Entonces que Dios te continúe bendiciendo y espero verte en la próxima para que continuemos explorando nuestro Nuevo Testamento. Recuerda suscribirte, sí, a nuestro canal, dale un me gusta a este video, eso ayuda a que estos videos lleguen a muchas más personas. Hasta la próxima.